Muy buenos días, bienvenidos a este servicio dominical del día de hoy en el que queremos adorar a nuestro Señor en este tiempo de aislamiento social, conservando, guardando el día de reposo. Te invito a que para que comencemos la reunión de este día, hagamos juntos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias por reunirnos en un mismo corazón en este día para venir delante de ti a alabarte, a glorificar tu nombre. Condúcenos desde el principio y hasta el final durante todo este servicio, y allí donde pueda recibirse esta transmisión pueda sentirse el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por todo, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor es poderoso. Él es poderoso para salvarnos. Queremos alabar a este Señor poderoso. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Ni sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Mas Dios sea quien he creído, es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Iré a morar con él. Grande es el Señor, Dios poderoso. Grande es el Señor, nuestro Dios. El borde de su manto llena el templo. Exaltamos, oh Señor. Gloria al Rey vencedor. Gloria a Jesús, glorioso Jesús. Tus ojos alzar, las puertas abrir, deja que el Rey de gloria entre en ti, y hasta el fin será nuestro Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, nuestro Dios. Toda la creación se postra al verle. Te coronamos, oh Señor. Gloria al Rey vencedor.
las puertas abrir. Deja que el Rey de Gloria entre en ti, y hasta el fin será nuestro Dios. Tus ojos alzar, las puertas abrir. Deja que el Rey de Gloria entre en ti, y hasta el fin será nuestro Dios. Gloria al Rey vencedor. Gloria a Jesús. Glorioso Jesús. A Jesús. Glorioso Jesús. A Jesús. Glorioso Jesús. Tus ojos alzar, las puertas abrir. Deja que el Rey de Gloria entre en ti, y hasta el fin será nuestro Dios. Tus ojos alzar, las puertas abrir. Deja que el Rey de Gloria entre en ti, y hasta el fin será nuestro Dios. Y hasta el fin será nuestro Dios. Y hasta el fin será nuestro Nuestro Señor será nuestro Dios hasta el fin. Y venimos ante ti, Señor, para declarar tu majestad, para proclamar tu nombre, para proclamar tu grandeza, para proclamar tu santidad. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre es exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré, tú eres santo,
exaltado. Eres Rey magnífico, Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. 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 Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti. Te adoramos, Señor, y venimos a tu presencia en este día a postrarnos a tus pies. Oremos. Señor nuestro, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del hombre para que lo visites? Tu siervo David se preguntó de esta manera, habiendo experimentado tu amor, tu misericordia hacia su vida miserable. Nosotros, al descubrir nuestro ser pecador a la luz de tu palabra, clamamos como David. Reconocemos que solo a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, podemos presentarnos ante tu trono de santidad para pedir tu perdón por nuestros pecados, porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos hace limpios. Por su muerte en aquella cruz, por su victoria sobre la muerte, estamos aquí para rendir nuestras vidas a ti en gratitud por tu obra salvadora. Padre bendito, glorificamos tu santo nombre, porque eres digno de toda alabanza, dueño absoluto de toda la creación. Por todo ello, alabamos y te loamos, Señor. Que tu reino venga a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, porque no ha faltado el alimento en nuestras mesas, tampoco el alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu presencia que va delante de cada uno de nosotros cada día. Nuestra confianza está puesta en ti. Sabemos que todo lo que acontece, tú lo permites con un propósito, por lo que nos pides que seamos los protagonistas hoy.
como los soldados que militan para la batalla, tengamos listas nuestras armas espirituales para hacer frente a las huestes espirituales que dominan en este tiempo. Que el miedo no nos paralice, que nuestros ojos estén puestos en ti, el autor y consumador de la obra salvadora. Damos gracias a ti, Señor, y te pedimos por todos nuestros hermanos en Cristo, por la misión mundial, por la obra en Argentina, por tus siervos que están al servicio, que ellos prosigan confiando, sostenidos en tu brazo protector, teniendo temor y temblor de ti. Que tu Espíritu Santo los fortalezca y los anime a no claudicar en esta batalla. Úsalos como tus instrumentos. Ellos, junto a la familia en Cristo, prosigan hacia la meta del supremo llamamiento, levantando la cosecha en este tiempo, proclamando el Evangelio. Porque si ellos callan y nosotros callamos, aún las piedras clamarán, dando a conocer a Cristo resucitado. Gracias, Señor, por tus cuidados tan precisos en la vida de los hermanos y hermanas que están realizando algún tratamiento, u otros que están luchando por su vida. Tú, siendo el médico verdadero, no te has apartado de ellos, ni a diestra ni a siniestra, en este tiempo. Por ello, clamamos a ti para que ellos puedan oír tu voz y sus familiares se mantengan firmes en la fe con la ayuda de tu Espíritu Santo, sabiendo que eres el dueño de la vida. También te damos gracias, Señor, por todos los que trabajan en el sector salud, especialmente por nuestros hermanos y hermanas. Que tu mano poderosa sea su protección y sean fortalecidos en la fe a través del Espíritu Santo, para que no desfallezcan en este tiempo, y aun sus vidas sean en tus manos, instrumentos para salvar a las almas de la muerte eterna. Ponemos, Señor, nuestro país y todos los países del mundo y sus gobiernos en tus manos. En esta hora de crisis mundial, los gobernantes que escuchen tu voz, porque tú pusiste allí para esta hora y también en ti está el poder para quitarlos de este poder. Señor, ten compasión y misericordia de toda la humanidad, que su refugio lo encuentren en tu Hijo Jesús, el dador de la vida, y que puedan hallar en Él la vida eterna. Que sus oídos espirituales sean abiertos por tu misericordia y puedan oír tu palabra, pues hoy en día no hay excusa para no oírla. En este momento, recibe, Señor, este culto como una ofrenda de olor grato para ti. Oramos por nuestro pastor Gustavo para que él, en conexión con el Espíritu Santo, pueda ser usado por ti como el portavoz de tu palabra, que con autoridad hable lo que tú pusiste en su corazón acerca de la fe de la resurrección, y estén atentos nuestros oídos espirituales para recibir tu mensaje, para que esta palabra se haga viva en nuestra vida. Te agradecemos por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestra hermana Verónica por la oración representativa del día de hoy. Sigamos orando mucho por ella, que es nuestra diaconisa del Departamento de Ambientación de Culto. Que muy pronto nuestro Señor pueda permitirnos disfrutar de su servicio, estando todos reunidos en nuestra iglesia. Quisiera compartir algunos títulos de agradecimiento y de oración. Primeramente, gracias a Dios por permitirnos mantener nuestras reuniones de oración cada miércoles y viernes a las 20 y 30 horas a través de este canal de YouTube. Sigamos clamando a nuestro Señor durante todo este periodo de aislamiento social. Y también muchas gracias a nuestro Señor que nos permite tener nuestros servicios dominicales a las 10 y 30 horas cada domingo, guardando de esta manera el día de reposo. También muchas gracias a Dios por el arduo trabajo del Departamento de Proyección y Sonido que ha logrado concretar por primera vez nuestra página web, una página web para nuestra iglesia. Así que te invito a que puedas ingresar a www.cmiargentina.org y puedas enterarte de las actividades de nuestra iglesia. Gracias al diácono Cristian Panelo por su gran trabajo y asimismo a todos los colaboradores que estuvieron colaborando, que estuvieron trabajando con él.
También muchas gracias al departamento de Pan Diario, gracias a nuestra diaconisa Nieves, que ha logrado también terminar con el devocional de nuestra iglesia para el segundo semestre y que también se puede encontrar en esta página web. También muchas gracias a Dios por el trabajo tan grande que están haciendo las maestras de la escuela dominical, llevando las lecciones bíblicas a nuestros niños a través de canales digitales. Gracias por la diaconisa Milagros Ampuero, que está trabajando mucho. Y el día de hoy, en esta tarde, van a tener una reunión virtual, así que oremos mucho por los niños, que puedan recibir una palabra el día de hoy, que puedan ser grandemente bendecidos. Sigamos orando por nuestra tierra argentina en este periodo de aislamiento social que ha sido extendido hasta el día 17 de julio. Oremos para que nuestra tierra pueda venir a los pies de nuestro Señor y que los gobernantes estén atentos a escuchar la voz de nuestro Señor para seguir principalmente la voluntad de nuestro Dios. Oremos por nuestra tierra argentina y oremos por la tierra latinoamericana que está siendo muy golpeada por esta pandemia. Asimismo, oremos por nuestros hermanos que brindan servicios esenciales para que sean protegidos por nuestro Señor y asimismo utilizados para extender el reino de Dios. Sigamos orando por nuestros hermanos que tienen algún problema de salud y asimismo oremos por las misiones en nuestro país, las 2 obras de Córdoba, la obra de Santa Fe, la obra de San Justo, la obra de Florencio Varela y Quilmes. Oremos por la obra de Dios para que siga extendiéndose en nuestro país y que en cada provincia pueda también llegar el Evangelio. Sigamos orando también por la obra latinoamericana, especialmente oremos por la obra de República Dominicana. Oremos por esta tierra latinoamericana que necesita tanto de la palabra de Dios, de la presencia de nuestro Señor, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy queremos compartir una palabra del Evangelio de Lucas. Por eso yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia Lucas capítulo 8 y hoy vamos a leer los versículos 40 hasta el 56. Yo lo voy a leer desde aquí. Y dice lo siguiente. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta ahí es la palabra que queremos compartir el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje especial en base a este pasaje bíblico. Pero primeramente te invito a que podamos escuchar una canción especial.
Señor, con todo lo que soy, bendeciré tu santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad, no olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad, has sanado mi dolencia. Tú rescataste mi vida del mal, me coronaste de amor. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. De nuestra condición tuviste compasión, como un padre por sus hijos. Al no escatimar, vas a tu hijo dar como perfecto sacrificio. Hoy has saciado mi alma de bien, me has revestido de justicia. Eres mi gozo, mi fuerza y mi fe, eres mi libertador. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. Y grande en amor, y grande en amor. Nuestro Señor es grande en amor. Muchas gracias a Abdón, a Rosemary, a Nahuel y a David por la preparación de esta canción especial. Dios siga bendiciendo mucho su hogar. Y el día de hoy queremos compartir el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde el versículo 40 hasta el 56. Por eso quiero invitarte a que leamos primeramente el versículo clave, que es el versículo 50. Leámoslo juntos, por favor. ¿Ya? Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente. Jesús había visitado la región de Gadara, donde había rescatado a un hombre endemoniado. Al librarlo, un hato completo de cerdos había terminado por precipitarse en el lago y ahogarse. Ante este hecho, los pobladores le pidieron a Jesús que se alejara de su territorio porque estaban llenos de temor y porque no estaban dispuestos a seguir sufriendo pérdidas económicas.
Así que Jesús regresó con sus discípulos a su lugar de partida, navegando nuevamente a través del mar de Galilea. A diferencia de lo que había sucedido en Gadara, donde el único que había salido a recibirlos fue un hombre endemoniado, al volver de su viaje había una gran multitud que los esperaba con gozo. Ellos querían ver y escuchar a Jesús y recibir la sanidad de él. No obstante, no todos aquellos que lo aguardaban alcanzaban tener una fe sincera y auténtica en el Señor. Aún así, Jesús los recibió con los brazos abiertos porque los amaba de corazón. Sin embargo, entre tantas personas que rodeaban a Jesús, era posible hallar a quienes sí tenían una fe admirable y que resplandecían en medio de la gente. Hoy hablaremos de dos de ellos, un hombre y una mujer de fe, que acudieron a Jesús en su necesidad y fueron inmensamente bendecidos. Las adversidades los condujeron a encontrar la mayor bendición en el Señor, porque reconociendo la autoridad de Jesús, no se dieron por vencidos ante las más desesperantes dificultades, por más irremediables que pareciesen. Ellos se apoyaron en la fe en el Señor y salieron victoriosos. En este día, el Señor también nos invita a creer en Él. Ante las fatalidades y conflictos, Jesús nos dice, cree solamente. Tan solo debemos creer. La obra milagrosa para nuestra vida está en manos de nuestro Señor cuando prevalecemos y no desmayamos en la fe. A su regreso, entonces, mientras se agolpaba el gentío en torno a Jesús, un visitante muy peculiar se acercó con una solicitud urgente. Lucas relata en los versículos 41 y 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Aquel que había venido a ver a Jesús era un hombre muy respetado en su sociedad. Su nombre era Jairo y era el principal, el jefe de la sinagoga. Él tenía una única hija que estaba muriendo. Por eso, ante aquella situación tan apremiante, decidió recurrir al Señor. El hecho de que fuese el principal de la sinagoga revela que contaba con el buen testimonio de los judíos. Había obtenido el respeto de aquellos que le habían asignado una importante responsabilidad y un inmenso honor. En realidad, al ir a ver a Jesús, Jairo estaba tomando un riesgo muy grande. Jesús no gozaba de la aprobación de muchos fariseos y líderes religiosos. Y si alguno de ellos se enteraba que el principal de la sinagoga había ido a pedir su ayuda, tal vez podría llegar a ser destituido y perder su trabajo. Podría perder todo aquello por lo que había trabajado durante su vida. Pero aquel hombre amaba a su hija más que a nada en el mundo. Y vino a ver a Jesús reconociendo su autoridad espiritual. Él se humilló por completo ante el Señor, postrándose a sus pies y rogándole que viniese a su casa. Viendo su situación tan desesperante, su enorme amor hacia su única hija y su fe, Jesús resolvió acompañarlo e ir a ver a la niña. No obstante, algo ocurrió en el camino hacia la casa de Jairo. La palabra nos dice en los versículos 42 al 44, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El tumulto de gente se había juntado alrededor de Jesús. Y era tal que todos oprimían al Señor. Ni siquiera sus 12 discípulos pudieron hacer un escudo para protegerlo del amontonamiento de personas. A pesar de esto, hubo una mujer que logró abrirse paso entre aquella multitud para llegar hasta el Señor.
Ella había cargado con un malestar físico por 12 años, la misma cantidad de años que tenía la hija de Jairo. Así que todo el tiempo que Jairo había disfrutado de la alegría de vivir junto a su pequeña hija, aquella mujer había estado sufriendo y tratando de encontrarle solución a su enfermedad sin resultado alguno. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero ningún tratamiento había resultado. Podemos imaginar cuánto dolor habrá sentido aquella mujer, cuánta frustración, cuánta impotencia, cuánta desesperación. Pero cuando creía agotadas todas sus esperanzas, Jesús apareció frente a ella. Y ella creía verdaderamente que Jesús podría curarla. Por eso no quiso dejar pasar la oportunidad para recibir la sanidad que tanto ansiaba. Sin embargo, ella no podía ponerse frente a Jesús para pedirle su toque sanador. Había mucha gente que se abalanzaba y no era tan sencillo llegar hasta él. Pero por sobre todo, su enfermedad era muy humillante como para exponerla delante de todos. Ella sufría de flujo de sangre. Conforme a la ley judía, su continua hemorragia la hacía impura, tanto a ella como a quienes hubiesen tenido contacto con ella. En realidad, la mujer debía mantenerse aislada de las personas todo el tiempo que durase su flujo de sangre. Pero esta condición parecía no tener fin. Por lo tanto, la ley la condenaba a la soledad y a una muerte lenta y penosa. No obstante, no quiso continuar en esa realidad y tomó la mejor decisión. Fue en busca de Jesús. Hay situaciones duras que parece que nunca terminarán. Hay muchos que, mientras ven a otros disfrutar de sus vidas, se sienten estancados en la desgracia. Y por más que se esfuercen en probar alguna solución, todo parece inútil. Con el tiempo caen en la impotencia y la desesperación, la frustración y el fastidio. Y se preguntan, ¿cuándo terminará este martirio para mí? La mujer del flujo de sangre sentía esto. Sentía que su problema no tenía solución alguna, que su vida ya no tenía sentido, que nadie podría ayudarla. La depresión y el fatalismo la acosaban. Estaba atrapada en su realidad, luchando sola y ya sin recursos. Pero cuando sintió que lo había perdido todo, encontró su esperanza en Jesús. Tomó fuerzas y se acercó a él. Venció toda oposición interior y exterior para acercarse al Señor. Porque reconoció que lo que para los hombres es imposible de resolver, solo Jesús puede solucionarlo. En Él siempre hay esperanza. Así que se levantó y fue a su encuentro. Ahora bien, ella no se atrevía a presentarse ante Jesús y exponer su problema. Tenía vergüenza y miedo a ser criticada, condenada y agredida por su acción. Conforme a la ley, había estado impurificando a todos aquellos que habían entrado en contacto con ella en medio de esa enorme multitud. Por eso, antes que una bendición, lo más probable era que recibiese una dura maldición. Por lo tanto, tomó una decisión muy osada. Lucas nos dice en el versículo 44 que ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La mujer se esforzó por llegar a tocar el manto de Jesús. ¿Pero por qué hizo esto? Marcos nos explica lo siguiente. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquella mujer tuvo una increíble fe en el poder de Jesús. Creyó que Jesús podía sanarla aún sin verla, aún sin saberlo.
A decir verdad, su acto parecía insignificante e inútil. Era ilógico pensar algo así, que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús podría ser sanada. Pero su fe no fue controlada por su lógica humana. Ella creyó profunda e intensamente que Jesús podría sanarla. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra dice en la segunda parte del versículo 44, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La mujer tuvo fe y fue sanada. Todos sus años de padecimiento se esfumaron en un instante. ¿Pero en qué tuvo fe aquella mujer? ¿En el manto? Por supuesto que no. Ella tuvo fe en Jesús. Pero entonces, ¿acaso aquel manto en sí mismo tenía poder? En ese caso, si el manto lo hubiera estado usando Pedro en vez de Jesús, ¿ella hubiera podido sanarse al tocar ese mismo manto? Y si lo hubiera estado usando Judas Iscariote, ¿habría ella sido curada por ese manto poderoso? Claro que no. El manto no tenía poder. Jesús tenía poder. Jesús tiene todo el poder y no los objetos, por más que haya quienes traten de vendernos la idea de que es así. Jesús no usa amuletos. El manto de Jesús no era un amuleto mágico. El poder sale únicamente de Jesús. Por eso el Señor detuvo su marcha y comenzó a interrogar a todos. La palabra nos cuenta en los versículos 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús no dijo que reconocía que había salido poder de su manto, sino que dijo que reconocía que había salido poder de sí mismo, de él mismo. En realidad, como vimos, la gente oprimía a Jesús por todos lados. ¿Cómo podría él preguntar quién lo había tocado? ¿Qué clase de pregunta era esta? Es que Jesús sabía que alguien había sido sanado por haberlo tocado. Incluso sabía quién era esa persona, dónde estaba situada en medio de aquella multitud, cuál había sido su problema y desde cuándo lo padecía. Por eso, el Señor no quiso pasar por alto aquel incidente y buscó a esa mujer como quien busca a quien le ha robado algo en medio de un tumulto, no para castigarla, sino porque la amó y quiso bendecirla. Lucas nos dice en el versículo 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aquella mujer podría haber huido abandonando sigilosamente el lugar, pero se sintió descubierta por Jesús. Y de la autoridad del Señor ella no podía escaparse. Por eso, llena de temor, confesó delante de todos lo que había ocurrido. Hacer esto era un acto auténticamente valiente. Hubiera podido ser condenada por su atrevimiento, pero Jesús había querido que ella fuese sanada no solo de su enfermedad física, sino también de las heridas de su corazón. Y por sobre todo, Jesús había querido extenderle su salvación. Por eso le dijo en el versículo 48, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si aquella mujer hubiera sido sanada y se apartaba secretamente, habría sido presa toda su vida de la culpa.
Los judíos consideraban a la enfermedad como una consecuencia inevitable del pecado. Este sentimiento de culpabilidad hubiera quedado latente en la mujer por más que hubiera sido sanada. Por otro lado, de acuerdo a la ley, a causa de su problema físico, había impurificado a todos los que había tocado, incluso a Jesús mismo. Teniendo que guardar este secreto por el resto de su vida, aquella mujer viviría sumida en el temor. Caería en la paranoia de creer que alguna vez alguien descubriría su vida pasada y sufriría terribles consecuencias. Habiéndose librado del martirio de su enfermedad, ahora pasaría a ser esclava del miedo a ser desenmascarada. Pero la redención de Jesús es completa y perfecta. Jesús quiso que ella reconociera lo que había hecho para que fuese libre de toda culpa y temor. Pero asimismo, Jesús sabía que la sanidad del cuerpo es algo temporal. Algún día, a todos los hombres les tocará dejar este mundo. Sin embargo, la salvación de Jesús es un regalo eterno. Y este era el regalo que el Señor tenía preparado para aquella mujer de fe. Porque mientras la ley la condenaba, la gracia de Jesús le ofrecía sanidad y salvación. Así que no podía retirarse sin recibir primero la bendición del Señor. Así como hay cientos de personas que sufren en la desesperación y la agonía sin saber cómo salir de su realidad, estando tan cerca de Jesús, había cientos de personas que rodeaban al Señor, lo tocaban, lo acariciaban, lo abrazaban, lo sujetaban, lo oprimían. Pero ninguno de ellos fue sanado. No obstante, esa mujer sí lo fue. ¿Por qué? Porque tuvo fe en el poder de Jesús, que da por concluida cualquier clase de desventura, conflicto o adversidad. En Jesús no hay períodos de desgracia eternos. En Él hay auténtica esperanza. Él corta todo flujo de maldición. Él sana y salva. Él tiene todo el poder. Así que no importa cuál sea el problema que nos aqueja, Jesús tiene poder para resolver cualquier tipo de contrariedad. Sin embargo, su mayor deseo no es solo librarnos de los malestares terrenales. Él quiere darnos su salvación. Él nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, venzamos toda oposición interior y exterior y acerquémonos hoy a Jesús, que está muy cerca de nosotros, y encontremos en Él sanidad y salvación. Solo Él tiene todo el poder. Amén. Jesús había perdido mucho tiempo en su encuentro con una mujer en su camino a la casa de Jairo. Aunque la petición del principal de la sinagoga era urgente, Jesús se había detenido al sentir que alguien lo había tocado, había interrogado a todos hasta encontrar a la mujer, oyó su confesión y luego la bendijo. Cuando finalmente se dispusieron a retomar su camino, algo inesperado sucedió. La palabra nos dice en el versículo 49 que vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya era demasiado tarde. Jairo había invertido los últimos minutos de vida de su hija en ir a buscar a Jesús, pero ella había muerto mientras él estaba fuera de casa. Las desoladoras palabras del mensajero diciéndole, no molestes más al maestro, sintetizan el sentimiento de impotencia del hombre ante la muerte.
No molestes más al maestro. Ya no hay nada más que hacer. Tu hija ha muerto. Sin embargo, el mensajero no reconocía la autoridad del Señor, no reconocía la autoridad de Jesús, no sabía que Él era el autor de la vida, no sabía que Él es la resurrección y la vida. Quienes no conocen a Jesús no pueden hacer otra cosa que lamentarse frente a la muerte, pero no así los hijos de Dios, no así los que creen en Jesús. Ante tan terrible noticia, el corazón de Jairo debe haberse desplomado. Debe haber sentido que todo su mundo se derrumbaba. Pero en ese momento, cuando desmayaba y se hundía en la confusión y el dolor, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente. Cree solamente, cree. En medio de la turbación y la oscuridad que invadía su corazón, una luz se presentó ante los ojos de Jairo. Era Jesús que lo llamaba a no perder la fe. Tan solo debía creer, debía vencer el temor con la fe. Ni aún la muerte debía detener su fe, porque estaba junto a Jesús, el Señor de la vida. Así que Jesús, Jairo y sus discípulos prosiguieron su camino hasta llegar a la casa. Y allí se encontraron con un grupo de personas que lloraban y se lamentaban por la muerte de la niña. No obstante, el Señor les declaró: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. De inmediato, aquellos que habían estado llorando comenzaron a burlarse de Jesús. Ellos consideraban que la muerte era el fin de todo. Pero a los ojos del Señor, la muerte es un tiempo de reposo del que Él puede despertarnos. Dado que los presentes no fomentaban más que un ambiente de incredulidad, Jesús hizo que todos saliesen y tomó consigo solo a los padres de la niña y a unos pocos discípulos. Luego, acercándose a la pequeña y tomando su mano, le dijo: muchacha, levántate. Y ante la voz del Señor, ¿qué sucedió? El versículo 55 nos dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. La pequeña niña de 12 años, la única hija de Jairo que había muerto mientras él había ido a buscar a Jesús, ante la voz de autoridad del Señor, había vuelto a la vida. Y quienes fueron testigos de esto, obtuvieron la mayor bendición: reconocer que Jesús es la resurrección y la vida, y que quienes creen en Él han vencido todo temor y recibirán la vida eterna. De este modo, haber recurrido a Jesús no había sido una mala inversión de Jairo, sino una valerosa y gloriosa decisión. Jairo no había cometido un error al acudir a Jesús. Había valido la pena salir a buscarlo. Ninguno de aquellos que salen a buscar a Jesús ha tomado una decisión incorrecta. Ninguno de aquellos que ha arriesgado e invertido todo por Jesús ha hecho una mala inversión. Por el contrario, vale la pena salir a buscarlo. Vale la pena tomar los mayores riesgos por Él. Y aunque todo se torne gris, aunque la situación se vuelva más difícil, y aunque otros nos digan que nuestra condición es irreparable, Jesús nos dice: no temas, cree solamente. No mires la adversidad, no mires el problema, no mires la circunstancia, aunque sea tan oscura como la muerte. No temas, cree solamente.
No temas, tan solo cree. Nuestro Señor Jesús viene a nosotros y nos dice, cree en mí, cree en mi poder, cree en mi autoridad. Yo estoy a tu lado y proseguiré en el camino al lado tuyo, por más que todo se haya vuelto oscuro. No temas, cree solamente. No importa cuál sea tu necesidad o tu problema, el Señor nos dice, yo estoy con vos. Cuando sentimos que se han agotado todas nuestras esperanzas, Jesús se presenta ante nosotros. No debemos dejar pasar la oportunidad de venir ante Él para pedir su misericordia, para pedir su sanidad, para pedir su restauración y sobre todo para pedir su salvación. Aunque el mundo nos condene, aunque el mundo nos diga que ya no hay solución alguna para nosotros, Jesús nos llama a poner nuestra mirada en Él. Solo debemos levantarnos e ir a su encuentro y creer en su poder. Por más que todo se vea oscuro, Él nos dice, no temas, cree solamente. Jesús está con nosotros. Él está a tu lado. Él va a continuar a tu lado durante todo el recorrido de tu vida si venís a buscarlo. No es una mala inversión acercarse a Él y dedicarle toda nuestra vida. Él nunca nos defraudará. Él tiene todo el poder. Él vence hasta la muerte. Así que, por más que la condición sea difícil, no dejemos de clamar a nuestro Señor que nunca nos rechaza. Amén. No temas, cree solamente. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por tu gran misericordia hacia nosotros. En verdad, muchas veces nos vemos sumidos en el dolor por situaciones que no podemos cambiar con nuestro esfuerzo. Hay momentos en los que pensamos que no queda ninguna esperanza para nosotros. Pero tú estás cerca nuestro y vienes a decirnos, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Nosotros, Señor, creemos en ti y confiamos que en ti está todo el poder y toda la autoridad. Por eso hoy nos levantamos en tu presencia. Hoy nosotros, Señor, recibimos de ti nueva vida. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a levantarnos y confiar en tu poder. Creemos en ti, Señor. Muchas gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creemos en nuestro Señor y creemos en su obra. A Él queremos dar toda gloria y todo honor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levantar
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Creemos, Señor Jesús, en ti y en lo que harás en nuestra vida. Queremos concluir la reunión, el servicio dominical del día de hoy con la oración del Padre Nuestro, por eso te invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Muchas gracias por haber compartido el servicio dominical del día de hoy. Espero que haya sido grandemente bendecido a través de la palabra y a través de cada uno de los servicios que han ofrecido nuestros hermanos. Yo espero verte nuevamente este día miércoles a las 20 y 30 horas para que sigamos orando y clamando a nuestro Señor. En este tiempo estamos viendo el mensaje de Jesucristo a las iglesias que aparecen en Apocalipsis. Yo te invito a que podamos reunirnos este miércoles a las 20 y 30 horas y sigamos orando ante nuestro Señor. No temas, cree solamente. Dios te bendiga mucho. Nos vemos.